Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera, hoy es domingo, inicio de semana para los cristianos, hoy es día de iglesia, en un rato estaré partiendo con mi familia, ¿no?, hacia la iglesia para ir a alabar al Señor y para ir a regocijarme, para ir a orar, para ir a compartir con mis hermanos cristianos, pero ahora en estos momentos les quiero compartir, ¿no?, las últimas noticias de lo que está aconteciendo dentro de Cuba. La noticia que en estos momentos es tendencia en las redes es el incendio que se produjo casi a la medianoche en el Hotel Capri en La Habana, en el Vedado, en el capitalino Vedado, ¿no? Donde hasta el momento no hay mucho más elementos, pero sí hubo un gran desplazamiento ahí de carros de bomberos de toda la capital, los vecinos siempre mirando lo que estaban sucediendo y me comentan, ¿no?, algunos de los testigos de lo que sucedió ahí en horas de la noche, casi la madrugada, fue que el incendio se produjo en la zona de la discoteca. No se sabe si hay víctimas, no se sabe las dimensiones, ¿no?, del incendio, pero lo que sí se sabe es que mientras eso sucedía en el Capri, en algunos municipios de la capital donde habían incendios, los bomberos no pudieron ir a dar una respuesta inmediata porque simple y llanamente todos los carros de bomberos, los pocos que les quedan, ¿no?, al régimen ahí en los comandos de Ciudad de La Habana, estaban en disposición del incendio en el Hotel Capri, ¿no?, previendo que fuera algo de gran magnitud. Hasta el momento, vuelvo y le repito, no tengo más información sobre lo que sucedió, ¿no?, sobre el incendio casi en horas de la medianoche en el Hotel Capri, allí en el Vedado, en La Habana. También ayer se conoció, ¿no?, y se publicó aquí en la página La Tijera y en otros medios alternativos y medios digitales en las redes sociales, el asesinato de una joven madre de 3 niños en Santiago de Cuba, en el municipio de Palma Soriano, que fue víctima de feminicidio por parte de su pareja, de su esposo. Tampoco se sabe cuáles fueron las causas que motivaron al esposo, si fueron celos o cualquier otra índole. Desde aquí, desde La Tijera, le ofrecemos, ¿no?, nuestras condolencias a los familiares, a los seres queridos de esa madre que ahora deja 3 niños huérfanos, ¿no?, y una situación lamentable que cada día va siendo más cotidiana dentro de Cuba. También en el día de ayer, los medios oficialistas, a través de las redes sociales y de su prensa televisiva y radial, informaron que desde Varadero, Matanzas, los almacenes de ITH, de insumos, donde están todos los insumos para los hoteles de Varadero, algunas naves cogieron candela. O sea, hubo un incendio, no se sabe si es premeditado. Lo más probable es que sí sea premeditado por otras historias que han habido a lo largo de los años, cada vez que se va a hacer una auditoría, como la que la semana que viene se va a hacer en la zona de Matanzas, en Varadero, una auditoría, un control interno, ¿no?, que es como le llama el régimen, para fiscalizar, ¿no?, cómo están los inventarios, si hay defalco y cosas así. Pues siempre, curiosamente, días antes de que sucedan estos inventarios, estas auditorías nacionales, lo que pasa es que se producen incendios, se producen accidentes y se producen cosas de esta índole para poder tapar, ¿no?, los faltantes de robo que en Cuba se ha diseminado desde San Antonio hasta Maicí y desde arriba hacia abajo. No es desde abajo hacia arriba, es que es desde arriba hacia abajo. La máxima dirigencia, los ministros, el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, la dirección de ese régimen, son los primeros ladrones, los primeros corruptos y los primeros que ordenan tapar esas faltas, porque de esos almacenes de insumos es de donde se abastecen los negocios privados de sus hijos, sus nietos y sus testaferros, las llamadas MIPYME, que en su mayoría, las que tienen éxito, las que son intocables y las que generan muchísimo dinero, son de miembros de la cúpula dictatorial, de sus hijos, sus nietos o testaferros de esto. Esa es la realidad de lo que pasa referente a eso. Siguen los accidentes del tránsito. Los accidentes de tránsito en toda Cuba no paran y es por diversas causas. La primera causa es el estado deplorable de las carreteras, el estado deplorable también de las señalizaciones de tránsito, el estado también de muchísimos de los vehículos que transitan hoy por las carreteras cubanas y la indisciplina también social, porque en Cuba para nadie es un secreto que la mayoría de los choferes, para no generalizar, muchísimos choferes que se ven involucrados en accidentes de tránsito es porque no respetan las leyes de tránsito, es porque manejan exceso de velocidad, es porque van tomados, es porque van apurados, porque tienen que seguir haciendo pasajes para hacer más dinero. Y esta es la realidad también de esta agravante, ¿no?, incremento de los accidentes de tránsito dentro de Cuba, que trae muchísimas personas muertas, ¿no?, fallecidas por causa de estos accidentes, pero también muchas personas que quedan mutiladas y enfermas y necesitadas de medicamentos que en estos momentos el sistema de salud pública del régimen castrista no cuenta con ellos, ni cuenta con una infraestructura en la mayoría de los policlínicos y hospitales del país para dar una respuesta a accidentes masivos y cosas de esta índole. También estaba viendo, ¿no?, entre las noticias de ayer de Cuba, estuve viendo también los casos que han aumentado, ¿no?, de Oropuche, de COVID y de dengue, sobre todo en las principales ciudades del país, en La Habana, en Santiago de Cuba,
en lugares como Santa Clara, Ciudad de Ávila, Camagüey, y realmente es alarmante, ¿no? Porque muchas personas me comentan y me dicen de que las clínicas, los hospitales y los policlínicos están llenos de personas en los cuerpos de guardia, sobre todo ancianos y niños, con fiebre alta, vómitos, diarrea y otros síntomas, ¿no? Y que no existen en las redes de farmacias ni medicamentos. Tienes que comprarlo carísimo en el mercado negro a través de Rebolico y a través de páginas de venta en las redes sociales de productos médicos y de alimentos y necesidades de otras cosas. Ahí es la única manera y a sobreprecio, o sea, 5 o 6 salarios de un mes para poder comprar una tira de pastillas, para poder calmarte un dolor o para poder bajarte una fiebre. Es la realidad, señores, de lo que está sucediendo hoy en Cuba, mientras el régimen en un pleno del Comité Central del Partido en la provincia de Santi Espíritu, el títere dictatorial, está llamando a los dirigentes de Cuba, ¿no? Dicen que a ordenar lo que está desorganizado. O sea, vuelven con el dichoso ordenamiento por el que defenestraron a Marino Murillo y por el que defenestraron a Alejandro Gil, pero a diferencia de Alejandro Gil, Marino Murillo lo acomodaron porque parece que sabía muchísimas cosas más y lo hicieron de director, no, presidente director de la industria del tabaco en Cuba. O sea, para que viaje al exterior, para que siga robando y en cualquier momento, como su hija está aquí exiliada también, puede venir para los Estados Unidos, como han venido muchísimos miembros de la cúpula dictatorial y testaferros de la cúpula dictatorial y represores y militantes comunistas y chivatos de los barrios y policías y miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas que constantemente a través de la frontera con los paroles humanitarios están llenando este exilio aquí de enemigos de los Estados Unidos y de cómplices de esa mal llamada revolución cubana. Y así van las cosas dentro de Cuba, así se sigue moviendo la situación, mientras que en Venezuela, en el día de ayer, Diosdado Cabello, uno de los principales cabecillas de la narcodictadura venezolana, narcochavista, salió en la televisión nacional de Venezuela anunciando de que se habían incautado un total de 400 armas que eran procedentes de los Estados Unidos, cuyo objetivo era derrocar a la revolución bolivariana. Sin embargo, todavía a estas alturas, un mes y medio, el narcochavismo no ha podido presentar un solo acta ante la opinión pública mundial de que declaren a Nicolás Maduro como ganador virtual de las elecciones del 28 de julio de este año, donde el que quedó ganador fue Mundo González, que hoy se encuentra en el exilio, exiliado y desterrado hacia España. Es la realidad de Venezuela, es la misma historia, lo mismo pasa en Cuba cuando en el mes de marzo, 17 de marzo, en Santiago de Cuba y otras ciudades del oriente cubano, se lanzó el pueblo a la calle a protestar por los apagones, por la falta de alimentos, por la falta de agua y por la miseria y la desgracia que están viviendo. La respuesta del régimen castrista fue volver a sacar a este joven que supuestamente en un yasquí desde los Estados Unidos, cargado de armas que no cabían ni en un contenedor, estaba preparando también una invasión para poder derrocar a la revolución cubana, la mal llamada revolución cubana. Y es la misma copia. El problema es que Venezuela es una copia fiel, ¿no? O sea, ha sido calcado de la dictadura castrista. Es la misma historia en todos lados. Tratan de ganar tiempo, tratan de tapar sus faltas creando mitos, historias de invasiones imperialistas y de agresiones de enemigos de sus revoluciones. Y es la misma historia, señores. Así está la cosa dentro de Cuba y dentro de Venezuela. La verdad es que hay muchísimo miedo porque en el rostro de Díaz Canel, el títere dictatorial ayer en ese pleno del Comité Central del Partido allá en la provincia de Santi Espíritu, para valorar supuestamente los resultados, ¿no?, de las visitas que él ha hecho alrededor de la isla en los últimos tiempos. Se le veía muy nervioso, se le veía asustado, indeciso como siempre, su verborrea incoherente y con faltas de ortografía verbales, porque ese señor sinceramente no tiene ninguna capacidad, ni ninguna moral, ni ninguna, ni ninguna cualidad, ¿no?, para ser presidente de ningún país, no de Cuba, de ningún país del mundo. No sirve, no sirvió en Santa Clara cuando era primer secretario del partido en Villa Clara, no sirvió cuando era el primer secretario del partido en Holguín, tampoco pudo con Holguín. Y después lo llevaron a ministro de Educación Superior, un tipo que no tiene ningún tipo de educación, un tipo que tiene un analfabetismo verbal horrible, una persona que no tiene ningún porte, ni ningún aspecto, ni ninguna experiencia para poder llevar las riendas de ninguna nación. Es el títere dictatorial como lo tienen Maduro en Venezuela, que ponen estas oligarquías comunistas para poder tener en el poder, ¿no?, a personas que sean fácilmente manipulables, mientras los verdaderos dueños de la finca, mientras que los que están manejando, ¿no?, los negocios y manejando todo dentro del país, tras bambalinas siguen robándose el dinero, siguen ganando tiempo, siguen invirtiendo en el exterior, siguen sacando a lugares seguros a sus hijos y a sus nietos y a sus seres queridos, ¿no?, para que este títere siga entonces dando la cara, ¿no?,
y sea la persona que finalmente no cargue ante la historia con las culpas de todo el desastre de estos 65 años de dictadura opresora dentro de Cuba. Mientras esto sucede, siguen los apagones en Cuba, siguen la gente haciendo cola para poder comer. Mientras esto sucede, en el día de ayer quedó clausurado después de 3 días, ¿no?, de sesiones el festival culinario Cuba Gourmet, donde participaron turoperadoras de varios países del mundo, turoperadoras de naciones cómplices de la dictadura castrista, que sabiendo que el turismo en Cuba es una porquería, que está fracasado, que ya no es el principal rubro del régimen castrista desde hace mucho tiempo, van ahí, ¿no?, y se dan la lengua y se abrazan y comparten y se confabulan con el régimen castrista, porque al final el régimen castrista le hace favores y al final le deben muchos favores a esa dictadura también, que le tapan muchas de sus faltas y muchas de sus cosas incorrectas y ilegales que hacen esas naciones cómplices de la dictadura castrista alrededor del mundo. Entonces, nada, en Cuba Gourmet, Varadero Gourmet, mejor dicho, el ministro de Turismo expresó que el pueblo cubano lo que no tiene es la capacidad, ¿no?, de innovación, pero que en Cuba sí hay bastante comida, que en Cuba hay suficiente comida, pero el pueblo cubano no tiene la capacidad de innovar como los chefs que tienen ellos en sus cadenas de hoteles para el turismo internacional, que es donde van a donde van a parar todos los recursos y todos los alimentos que el pueblo cubano no puede ver nunca, ¿no? Y es ahí donde van a parar. También yo puse una publicación en la tarde de ayer, ¿no?, sobre el edificio K, ese edificio de no sé cuántos pisos que a un costo multimillonario, ¿no?, el régimen acaba de terminar y que en los próximos meses va a ser inaugurado, ¿no?, como un hotel, el Hotel K, en el centro del Vedado, va a ser el edificio más alto de Cuba en estos momentos, y ese dinero que invirtió el régimen para hacer ese Hotel K es dinero que no ha invertido, ¿no?, para poder garantizar la insulina de los diabéticos, para poder garantizar los viajes al exterior de los niños que en estos momentos en el hospital infantil del Vedado y en el hospital oncológico, en la sala de pediatría, están esperando por trasplantes, están esperando por quimioterapia y después se justifican que por culpa del bloqueo no pueden darles esos servicios a las personas enfermas dentro de Cuba. Por esos millones que se gastan ellos, la infraestructura de carretera en Cuba está destruida, las viviendas se le están cayendo a las personas arriba, la gente no tiene alimento, y el pueblo ese es el que está pagando las consecuencias de ese régimen opresor. Pero está en las manos del pueblo, como vuelvo y les repito siempre, revertir toda esta miseria y toda esta desgracia que por casi 66 años ha tenido que soportar, y todo ese cuento y toda esa infamia y todos esos engaños y todas esas falsas promesas de que el 2025 será un mejor año. En el 2025, que está próximo ya a llegar, les van a decir lo mismo. Díaz-Canel saldrá con maquillaje, con su cara de tucán y con sus muecas desencajadas en su rostro, desde el más llamado Palacio de la Revolución, saldrá allí sentado y dirá, bueno, pueblo de Cuba, gracias por seguir resistiendo. Lo que sí les puedo asegurar es que el 2025 será un mejor año. Y la realidad estamos viendo que el 2024 ha sido peor que el 2023. El 2023 ha sido un año peor que el 2022 y el 2022 ha sido peor que en 1959, cuando comenzó toda la desgracia del pueblo cubano con el triunfo de la mal llamada revolución y la llegada al poder del dictador Fidel Castro, el máximo responsable de toda la miseria, de todas las calamidades y de todo lo malo que ha sucedido en Cuba en los últimos 65 años y casi 10 meses. Pero nada, seguiremos desde aquí de La Tijera. Gracias a ustedes siempre por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones, por compartir, ¿no?, nuestra página para más personas, para que puedan llegar a los cubanos y a las personas en el resto del mundo con la verdad y la inmediatez que el régimen castrista, con su prensa oficialista y la prensa fake news internacional cómplice de la izquierda mundial, le callan al pueblo y le callan al mundo sobre lo que sucede dentro de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es La Tijera, muchas bendiciones, feliz inicio de semana y nos mantenemos siempre por aquí. Gracias por preferir a La Tijera. Buenos días.